una situación que preocupa muchas veces a los padres, a los jóvenes, digamos, y que tiene que ver con el involucramiento de toda la comunidad en esta cuestión de educación vial. Ramiro, obviamente que vos venís trabajando este tema hace mucho y ¿qué falla, digamos, para que las personas que no estén autorizadas a manejar un cuadriciclo en este caso estén ahí arriba y bueno, ¿y qué pasó en este caso? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la nota. Sí, la verdad que desde la psicología siempre hablamos de la falta de percepción de riesgo. Si yo no puedo percibir el riesgo, es donde yo me expongo, en este caso a estos jóvenes, poder entregarle la llave de un cuatriciclo de alta cilindrada a un joven que no está autorizado. Bueno, es porque el padre, ni el joven, por supuesto, está percibiendo al riesgo que se va a exponer. Entonces, desde ahí partimos en poder trabajar desde la educación vial, en poder subir o elevar los niveles de percepción de riesgo. O sea que lo que falta, digamos, es mayor educación, mayor concientización al respecto. Mayor concientización y en este caso por los padres, porque darle a un joven de 14 años, 13 años, un cuatriciclo de altas cilindradas para que salga a pasear sin una supervisión, realmente es una conducta inconsciente por parte de los padres, ¿no? Pero bueno, el padre no percibir este riesgo, tampoco se le puede culpar porque por la falta de información, bueno, expone a su hijo en una forma capaz inconsciente y sin darse cuenta. Recién hablamos fuera de cámara, Pauli, un poco de la cuestión de las multas, digamos, y de qué forma hay prevención o educación sexual, educación vial en la actualidad. Sí, la educación vial es clave en todas las generaciones, pero bueno, si queremos apuntar a la próxima generación va a ser en función de que podamos trabajar con los más pequeños, ¿no? Los más jóvenes. Pero bueno, hay autores que plantean qué hacemos con los conductores que ya están, ¿no? Por eso que deberían intervenir estos planes de reeducación de conductores y bueno, y parte de la recaudación de las multas tiene que poder generar esta retroalimentación a los sistemas de reeducación y formación vial. En los planes de estudio de las escuelas, por ejemplo, primarias, ¿hay algo de educación vial? La ley lo contempla, pero bueno, si nos ponemos a pensar quién tiene que dictar esta educación vial en los colegios, no hay formación o cursos para los docentes. Entonces el docente se le exige tener que dictar estos cursos de educación vial dentro del colegio, pero ellos no están formados para poder hacerlo. Entonces, bueno, ahí se genera como una contradicción, ¿no? Y recién yo te preguntaba por el tema del cuatriciclo, porque obviamente sabemos de un accidente fatal que ocurrió en Río Ceballos, Río Segundo, pero el tema tiene que ver también con las motos. Muchas veces también vemos a los chicos que se suben y manejan motocicletas. Así es, no hay una educación formal en cuanto a estas temáticas, ya sea en cuanto a la moto o el auto. Por eso que desde nuestro instituto siempre buscamos impulsar que haya más autoescuelas o motoescuelas en este caso. Motoescuela no hay nivel provincial, una motoescuela que pueda llegar a formar conductores. Entonces, las bases de la educación vial o la formación de los conductores están mal instauradas. Y en el caso de las tragedias que también, bueno, ayer justo como nos conocíamos en Chile, una tragedia fatal, 22 muertos. El otro día también en Ruta 2 con niños muy pequeños que se trasladaban en viaje de egresado, de estudio, y que también hubo 2 niñas hasta ahora que perdieron la vida. ¿Qué pasa con las personas que están a cargo del transporte público, el transporte de pasajeros? Bueno, ahí hay un gran tema con los conductores profesionales y más los conductores de colectivos o micros de larga distancia, que es el tema de la presión que tienen estos conductores por exigir estas rutinas o estos recorridos que tienen que hacer a diario, y el tema de la fatiga. Porque en el caso de los jóvenes accidentados, el conductor no estaba alcoholizado y supuestamente venía a la velocidad adecuada. Pero no se puede medir o chequear el tema de la fatiga, el tema del cansancio. Y más que nada la fatiga psicológica, porque una cosa es la fatiga física, que es la que sentimos en el cuerpo, en cuanto, no sé, a dolores musculares, empezamos a parpadear o a bostezar más, o tocarnos el pelo. Bueno, ese es fácil de identificar, pero la fatiga psicológica es muy difícil de poder identificar, porque son procesos psicológicos, como por ejemplo la atención, la memoria, la concentración, o el tiempo de reacción, que empiezan a disminuir. ¿Y en general las empresas de transporte están interesados en conocer esta fatiga de los conductores o tampoco? Eso lo tiene que poder regular la Comisión Nacional de Transporte a nivel nacional, pero bueno, es tan grande a veces la demanda y la oferta, más que nada, de colectiveros, que bueno, es muy difícil controlarlos a todos. Ramiro. Por eso también es parte de la conciencia de cada conductor, ¿no?
Sí, buen Sí, día. Bueno, eh, lo que acabas de decir es ¿qué tal? importantísimo, hablando de la fatiga psicológica, ¿no? Es algo que es difícil de medir y de identificar incluso para uno mismo, que por ahí se esfuerza a decir, bueno, tengo que llegar antes de tal hora en un viaje, ¿no? Y no solamente la física, sino la psicológica, permanentemente a cumplir determinadas pautas autoimpuestas o impuestas, en este caso, por algunas empresas. ¿Cómo se trabaja eso? Porque eso también tiene que ver no solamente con la conciencia y la educación vial técnica, sino también una preparación psicológica y saber identificar y frenar a tiempo. Digo, ¿cuánto demora un descanso de una fatiga psicológica? Claro, lo único que revierte la fatiga psicológica es el sueño reparador. ¿A qué le llamamos sueño reparador? Aquel sueño que estamos acostumbrados a tener en nuestra cama, en la comodidad de nuestro hogar y las horas que estamos acostumbrados a dormir. Por eso, esto de que ahora que empiezan las vacaciones, esto que dice, bueno, nos vamos a Brasil y vamos durmiendo en la banquina unos 15 minutos. No, eso no sirve porque, bueno, nuestra energía corporal o psíquica es muy parecida a la energía que tiene una batería de celular, ¿no? Bueno, se agota. Entonces un conductor no puede entrenarse para evitar los síntomas de la fatiga. Sí o sí tiene que poder respetar los tiempos de descanso y de sueño. Por eso es que en informes de estos accidentes que se han dado, decía el chofer había respetado su tiempo de descanso, pero es ver cómo descanso, de qué forma descanso, y bueno, y a veces poder medir esto y evaluarlo antes que el conductor suba al vehículo, al micro, sería importantísimo. Pero es muy difícil. Sería muy difícil, pero declaró también a la el vez chofer en este muy caso, importante. por ejemplo, perdón, Ramiro, que había dormido 6 horas. Sí. Pero claro, sabemos por ahí que duermen en las camillas del sector acompañante, mientras otro compañero conduce, ¿no? Bueno, es como difícil identificar eso. Y eso también es responsabilidad no solo del chofer, sino que de la empresa que lo controla. Así es responsabilidad de la empresa y también de la CNRT, esta Comisión Nacional de Transporte, en poder controlar estas cuestiones. A ver, test y formas de medir la fatiga hay. Es cuestión de poder instaurarlos y poder sistematizar estos controles. Pero bueno, es a veces esta importancia que se le da capaz más a lo biológico, a ver si está drogado o no, si toma medicación o no, que son más fáciles de comprobar. Pero bueno, estas cuestiones, más que involucran el factor humano y a lo psicológico, bueno, es donde hay que empezar a hacer hincapié, ¿no? Quería preguntarte... El factor celular. Sí. Bueno, el celular es un tema también Pauli. recurrente. No, porque me quedé con el tema de los cuatriciclos antes y cómo está enmarcada la ley y cómo nos afecta en Río Cuarto. En algún momento fue noticia permanente porque se circulaba libremente como una motocicleta. Bueno, a partir de la implementación, la reglamentación de la ley, se nota como que ha bajado el uso del cuatriciclo en la ciudad. Está prohibido, ¿no? Solamente en zona rural. Solamente en zona rural y bueno, podemos emitir la licencia que nos habilita para poder utilizar este tipo de vehículos, pero en zonas determinadas. En casos de zonas urbanas, bueno, tendría que haber un espacio específico para el cuatriciclo, bueno, que en este caso en Río Cuarto no existe, por eso solamente yo obtengo la licencia para utilizarlo en zona rural. Y bueno, y si vamos al caso de esta tragedia con los chicos, bueno, ellos eran menores, así que directamente no estaban habilitados para poder hacerlo. Y en ese caso puede cumplir una condena los padres de los chicos, ¿no? O sea, ¿quién paga por la infracción a la ley? Sí, ahí ya entramos en un tema más jurídico y la verdad que, bueno, sí, tienen una cierta responsabilidad, pero bueno, habría que ver, analizar el caso y ver qué responsabilidad directa tienen sobre los hijos y sobre el dueño del cuatriciclo, ¿no? Claro. Pero bueno, ya son aspectos más jurídicos y analizar caso a caso. Bien, sí, May. Yo pensando en el tema porque también se decía este chofer de Ruta 2, volvemos al tema del colectivo, que si ahora tenía una administración con el celular, digamos que es como un aparato que todos nos acompaña en todo momento, ¿ayudarías pensar en que haya una normativa que impida, no sé, viajar con el teléfono al lado, una cuestión así? Sí, por supuesto que ayudaría. Hay aparte sistemas, por ejemplo, que son inhibidores de señal,
que si va en el vehículo, vos entras al vehículo y directamente no tenés más señal. Pero bueno, si nosotros relegamos toda esta responsabilidad de la tecnología, bueno, ¿qué pasa con el factor humano, no? Porque esta persona que está llevando cantidad de vidas a su cargo, bueno, ¿qué responsabilidad tiene y qué valores también maneja en cuanto al trabajo que está realizando? Ser un conductor profesional involucra un montón de aspectos que siguen teniéndose en cuenta después que baja del colectivo. Por eso, dormir bien, alimentarse bien. El tema de la alimentación también es clave en los conductores profesionales, porque personas que está comprobado científicamente que personas que tienen tendencia a ser más obesos oxigenan menos el cerebro y por consiguiente tienen menor atención, ¿no? Esto está comprobado porque la misma CNRT, cuando emite la licencia, hace chequeos de sangre y chequeo psicológico. Descubrieron que a mayor colesterol en sangre, menor atención. Entonces, hasta ahí tenemos un factor a tener en cuenta y más conductores profesionales. Y a su vez, una cuestión que también se discutía es el tema del uso de cinturón de seguridad, que parecía que en transporte público nos olvidamos de esta reglamentación. En los taxis, en los colectivos, en los remises, la población no pregunta ni siquiera por el cinturón de seguridad. Así es, eso ya lo podemos identificar en transportes locales y provinciales, que te subís al transporte y no tenés un cinturón de 3 puntos, porque es el cinturón que corresponde. A veces el cinturón abdominal, si yo voy en un bus de coche-cama y el asiento se reclina totalmente, bueno, ¿qué pasa ante un accidente frontal, no? Se genera este efecto submarino que yo me escapo por debajo del cinturón. Entonces, bueno, son muchos los factores que tenemos que poder considerar. Pero bueno, estamos hablando de la prevención, ¿no? Pero en el caso de estos chicos accidentados, menores de edad, ¿qué pasa con el post-accidente? ¿Qué pasa con el daño psíquico y el trauma psicológico que estos chicos van a acompañarlo? Si no realmente tiene una contención acorde, bueno, un trauma para toda su vida, ¿no? Y de la Comisión Nacional de Transporte, ¿hay equipos que piensan en eso y que acompañan, digamos, en este tipo de causas, sabes? Sí, hay asociaciones que se dedican a esto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial este año generó un número de teléfono gratuito para aquellas víctimas que puedan tener un accidente y puedan recurrir a un servicio profesional de psicología para reducir estos daños. Porque lo cierto es que las primeras horas luego del accidente son cruciales para poder reducir las secuelas del daño psicológico o el trauma psicológico post-accidente. Claro, bueno, muy interesante todo este tema, que bueno, como decía, tiene que ver con educación, tiene que ver con concientización, prevención, digamos, un montón de situaciones y aspectos que obviamente el Estado también tiene que intervenir, ya sea del plan de estudio, desde las regulaciones, como incluso lo último, como padres. También se decía, cuando nuestros hijos van a subirse a un colectivo, ¿qué información podemos pedir o tenemos que pedir? Claro, vos ahí comentabas el rol del Estado, ¿no? Pero también el rol como sociedad. Yo cuando me subo a un colectivo y veo que mi asiento no tiene cinturón, yo voy al chofer y le digo, señor chofer, mi cinturón, mi asiento no tiene cinturón. Entonces nuestro rol como sociedad también tiene que poder cambiar, porque si no es como dejar toda la responsabilidad al Estado, que la tiene que tener, pero también tenemos que cambiar nuestra actitud como sociedad. Por eso, y en el tema de los controles, digamos, ¿qué recomendarías pedir o preguntar al momento de subir a un transporte, por ejemplo, que lleve niños de un viaje? Bueno, primero chequear si está adherido al sistema de control de la CNRT y bueno, chequear la documentación. Y bueno, en uno de los casos que estuve chequeando, uno de los conductores estaba alcoholizado. Bueno, pedir que se le haga el control de alcoholemia antes de salir. Pero bueno, son recaudos a veces que no todo el mundo se atreve y quiere llevar adelante, ¿no? Muy difícil. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por toda la explicación. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a Ramiro Parsi, psicólogo y capacitador vial. Gracias, May. Entonces, y cambiamos de tema. Seguimos en Punta la M.